15 de abril de 1957. Mérida, Yucatán. Las 8:20 de la mañana. Un avión Consolidated B-24 explota en el aire sobre el aeropuerto. Los pedazos de metal retorcido caen como lluvia de fuego. Entre los restos humeantes, una maleta negra. Dentro de esa maleta, 7 cartas escritas a mano la noche anterior. 7 cartas dirigidas a 7 mujeres diferentes. Todas comenzaban con las palabras, mi amor eterno. Pedro Infante acababa de morir a los 39 años. Y nadie sabía que llevaba consigo el secreto más explosivo de la época de oro del cine mexicano. Esas cartas nunca llegaron a sus destinatarias. Pero lo que contenían iba a destruir la imagen del hombre más amado de México. Porque Pedro no era solo un cantante, no era solo un actor, era un maestro del engaño, un hombre que construyó 7 vidas paralelas, 7 familias secretas, 7 mundos que jamás debieron encontrarse. Y todo iba a explotar ese día, igual que el avión que lo llevaba. Hoy vas a saber 4 cosas que nadie ha contado juntas. Primera, cómo Pedro Infante mantuvo 7 relaciones simultáneas durante más de una década sin que ninguna de estas mujeres supiera de la existencia de las otras. Usando identidades falsas, casas secretas y un sistema de mensajeros que haría envidiar a cualquier organización criminal. Segunda, el verdadero motivo por el cual ese avión despegó ese día a pesar de las advertencias del mecánico, y cómo las cartas que llevaba Pedro en su maleta estaban relacionadas con su decisión suicida de volar en condiciones peligrosas. Tercera, la identidad de la 7ª mujer. Una bailarina cubana embarazada de 6 meses que esperaba en La Habana la llegada de Pedro, quien le había prometido reconocer a su hijo y casarse con ella públicamente, destruyendo así toda su imagen pública. Cuarta, las grabaciones perdidas que Pedro hizo 2 días antes de morir, confesando todo en un estudio de radio privado, grabaciones que su hermano mayor destruyó después del accidente para proteger el legado del ídolo. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te gusta este tipo de contenido que desvela la verdad detrás de los grandes mitos de México, dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia impactante. Vamos a necesitarlo porque lo que viene es explosivo. 18 de noviembre de 1917. Mazatlán, Sinaloa. En una casa humilde del barrio de Tierra Blanca, nace José Pedro Infante Cruz. Su padre, Delfino Infante, es un músico fracasado que toca el contrabajo en cantinas de mala muerte. Su madre, María del Refugio Cruz, lava ropa ajena para mantener a sus 15 hijos. Pedro es el tercero. Desde niño tiene algo especial en los ojos, una mirada que las mujeres del barrio notan. A los 6 años ya canta en las esquinas por monedas. A los 7 seduce a la hija del panadero, una niña de 9 años que le regala pan dulce a cambio de besos robados detrás de la panadería. ¿Entiendes lo que esto significa? El patrón ya estaba ahí. El engaño como forma de supervivencia. El carisma como herramienta. Pedro no nació para ser honesto. Nació para ser amado, y eso es muy diferente. La familia se muda a Guamúchil cuando Pedro tiene 10 años. Allí trabaja como carpintero junto a su padre. Pero las manos de Pedro no están hechas para el martillo. Están hechas para la guitarra, para acariciar mejillas, para escribir cartas de amor que nunca cumplirá. A los 14 años, tiene su primera relación seria con una muchacha llamada Guadalupe Martínez, hija de un comerciante local. Le promete matrimonio. Le jura amor eterno. 2 meses después, la abandona para irse con una maestra de escuela 20 años mayor que él. La maestra lo inicia en secretos que un adolescente no debería conocer. Le enseña no solo sobre el sexo,
sino sobre el poder de la mentira elegante, la promesa dulce, la palabra que suena sincera aunque sea completamente falsa. A los 17 años, Pedro ya es un mito local. Canta en la radio de Mazatlán. Las muchachas se desmayan cuando lo ven pasar. Pero hay algo oscuro detrás de esa belleza. Pedro no puede amar a una sola mujer. Es como pedirle a un alcohólico que tome un solo trago. Físicamente imposible. Su primer matrimonio ocurre en 1937, cuando tiene 20 años. Se casa con María Luisa León, una muchacha de familia conservadora. Dura 6 meses. ¿Por qué? Porque María Luisa descubre que Pedro tiene otra novia en Culiacán, otra en Guasave, y probablemente una cuarta que ella nunca conoció. Pero el fracaso no lo detiene, lo estimula. Necesitas entender algo fundamental sobre Pedro Infante. Él no engañaba a las mujeres por maldad. Lo hacía porque genuinamente se enamoraba de cada una. Sentía mariposas reales en el estómago cada vez. El problema es que esas mariposas duraban 3 meses, a veces menos. Pero para entonces ya había prometido matrimonio, ya había dejado embarazada a alguien, ya había construido una fantasía completa. En 1939 llega a la Ciudad de México. Tiene 22 años y un sueño: conquistar la Radio Nacional. Consigue trabajo en la XEB como cantante de rancheras. Vive en una pensión miserable de la colonia Doctores. Comparte habitación con otros 3 cantantes fracasados. Pero Pedro tiene algo que los otros no tienen: una capacidad sobrehumana para hacer sentir especial a cada persona que conoce. Hombres y mujeres, niños y ancianos, todos caen bajo su encanto. No es actuación, es algo genético, algo que llevaba en la sangre como otros llevan el talento para las matemáticas o la música. Su primer papel en cine llega en 1939, en La Feria de las Flores. Es un papel secundario, casi invisible. Pero el director nota algo. Cuando Pedro aparece en pantalla, aunque sea por 3 segundos, la energía cambia. Las pruebas de audiencia lo confirman. Las mujeres en las salas de cine susurran su nombre, aunque no sepan quién es. En 1942 firma contrato con la productora Posa Films. Le pagan una miseria, pero es su oportunidad. Y entonces conoce a Lupita Torrentera, actriz secundaria, bailarina de cabaret por las noches, mujer de mundo. Lupita es todo lo contrario a su primera esposa. Es libre, moderna, no cree en el matrimonio tradicional. A Pedro esto le fascina. Finalmente, una mujer que no exigirá fidelidad, piensa, se equivoca. Lupita no exige fidelidad, pero exige honestidad. Y la honestidad es algo que Pedro no puede dar, ni aunque quisiera. Se casan en 1943, pero Pedro ya tiene una amante en Guadalajara y otra en Monterrey. Y está escribiendo cartas románticas a 3 actrices diferentes de la misma producción donde trabaja. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo un hombre mantiene múltiples vidas sin ser descubierto en una época sin teléfonos celulares, sin internet, sin las facilidades del mundo moderno? La respuesta es perturbadora. Organización militar. Pedro tiene un cuaderno negro donde anota cada mentira que dice a cada mujer. Fechas de cumpleaños inventadas, nombres de familiares ficticios, lugares donde supuestamente estuvo cuando realmente estaba con otra. Revisa ese cuaderno cada noche como un estudiante repasa para un examen. No puede permitirse confundir los detalles. Una sola contradicción y todo se derrumba. En 1947 llega su gran oportunidad: protagonizar Nosotros los pobres. La película es un terremoto cultural. Pedro interpreta a Pepe el Toro, un carpintero noble del barrio pobre. México entero llora con la película. Las madres ven en Pedro al hijo ideal. Las novias ven al esposo perfecto.
Los hombres ven al amigo leal. Nadie ve al mentiroso serial, al seductor compulsivo, al hombre que en ese momento tiene 4 amantes activas y una esposa embarazada que no sabe que su marido pasa 3 noches a la semana en un departamento secreto de la colonia Roma con una vedette argentina. El éxito es explosivo. Nosotros los pobres rompe todos los récords de taquilla. Pedro se convierte en el actor más taquillero de América Latina. Las giras por Sudamérica son triunfales. En Buenos Aires venden 50.000 boletos para un concierto en un estadio con capacidad para 40.000. La gente se trepa a los árboles para verlo. En Bogotá el alcalde declara día festivo cuando llega Pedro. En Lima las mujeres se lanzan a las vías del tren donde viaja el ídolo. Es Beatlemanía 20 años antes de los Beatles. Pero con la fama viene algo más. Oportunidades infinitas para el engaño. Cada ciudad es un territorio virgen. Cada hotel es un escenario nuevo. Cada entrevista es una oportunidad para conocer a otra mujer hermosa que quedará hipnotizada por esa voz, esa mirada, esas promesas que suenan tan sinceras. Y Pedro las hace. Las promesas. Las hace con todo su corazón, creyéndolas mientras las dice, olvidándolas en cuanto pone un pie en el avión hacia la siguiente ciudad. En 1948, la vida de Pedro se complica de manera exponencial. Está casado con Lupita Torrentera, pero vive maritalmente con Irma Dorantes, una actriz joven a quien le ha prometido matrimonio en cuanto se divorcie. Al mismo tiempo mantiene una relación secreta con María Luisa Infante, una prima lejana con quien tiene 2 hijos no reconocidos. Y está comenzando un romance explosivo con una bailarina española llamada Carmen Ferreira. 4 mujeres, 4 vidas paralelas, 4 versiones diferentes de Pedro Infante. ¿Cómo gestiona esto? Con un sistema de mensajeros. Tiene un grupo de amigos leales, músicos de su banda, que sirven como intermediarios, llevan cartas, transmiten excusas, inventan emergencias profesionales cuando Pedro necesita estar en otro lugar. Funcionan como una red de espionaje, pero en lugar de secretos de Estado, protegen secretos de alcoba. A cambio, Pedro les paga generosamente, les consigue papeles en películas, los invita a fiestas exclusivas. La lealtad se compra con oportunidades. Las películas siguen llegando. Ustedes los ricos, la secuela de Nosotros los pobres, es todavía más exitosa. Pedro ahora gana 100.000 pesos por película. Una fortuna para la época. Compra casas. 4 casas en diferentes colonias de la Ciudad de México. Una para Lupita, su esposa legal. Una para Irma Dorantes, su esposa de facto. Una para María Luisa, la madre de sus hijos secretos. Una para él mismo, su refugio. El único lugar donde puede quitarse todas las máscaras y ser simplemente Pedro. El hombre confundido y exhausto detrás del ídolo inmaculado. En las noches, cuando termina de filmar, cuando ya ha cumplido con todas sus obligaciones románticas del día, Pedro se sienta solo en esa casa vacía y bebe tequila directamente de la botella. Llora a veces, no de tristeza, sino de agotamiento. ¿Te imaginas lo que es mantener 4 personalidades diferentes? Para Lupita es el esposo tradicional que respeta las formas. Para Irma es el amante moderno y progresista. Para María Luisa es el hombre arrepentido que algún día reconocerá públicamente a sus hijos. Para sí mismo es un monstruo que no puede parar. Pero no para. No puede parar. Es adicto a la conquista. Al momento inicial cuando los ojos de una mujer se iluminan al verlo. Cuando la promesa todavía es nueva y fresca. Antes de que se convierta en responsabilidad y rutina. Cada nueva mujer es una droga que lo hace sentir vivo de nuevo. El problema es que cada dosis requiere mentiras más elaboradas.
Engaños más complejos. Más energía dedicada a mantener las historias separadas. En 1950 llega el momento de mayor peligro. Lupita Torrentera se está volviendo sospechosa. Ha escuchado rumores. Amigas le han contado que vieron a Pedro en restaurantes con otras mujeres. Lupita contrata a un investigador privado. Durante 3 meses, el investigador sigue a Pedro. Las fotografías son devastadoras. Pedro entrando a la casa de Irma. Pedro besando a María Luisa en un parque. Pedro con una cuarta mujer que el investigador no logra identificar. Lupita tiene las pruebas. Podría destruirlo. Un escándalo así en 1950 acabaría con su carrera. El México conservador no perdona a sus ídolos caídos. Pero entonces sucede algo extraordinario. Pedro se entera de la investigación. No niega nada. Va a la casa de Lupita. Se arrodilla frente a ella y le cuenta todo. Bueno, no todo. Le cuenta una versión editada de todo. Le dice que sí, que ha sido infiel, que tiene una debilidad que no puede controlar, pero que ella es la única a quien verdaderamente ama. Las otras son errores, momentos de debilidad. Le promete cambiar. Le promete terminar con todas las otras relaciones. Y Lupita, contra toda lógica, le cree. O quiere creerle. O necesita creerle porque divorciarse del hombre más famoso de México la convertiría en objeto de burla nacional. Pero Pedro no termina ninguna relación. Simplemente se vuelve más cuidadoso. Contrata a un chofer de confianza que conoce rutas alternas, calles traseras, horarios donde ciertos barrios están vacíos. Alquila departamentos usando nombres falsos. Desarrolla códigos con sus mensajeros. Si la carta tiene un punto rojo en la esquina, significa peligro. No ir a esa casa esa noche. Si tiene un punto verde, la costa está despejada. ¿Por qué ninguna de estas mujeres habla públicamente? Porque Pedro tiene una habilidad maestra para la manipulación emocional. A cada una le hace creer que es víctima de un destino cruel que los mantiene separados. A Lupita le dice que no puede divorciarse porque la iglesia y la sociedad lo destruirían. A Irma le dice que está esperando el momento perfecto para anunciar su amor al mundo. A María Luisa le promete que reconocerá a los hijos cuando estos sean mayores y puedan entender la complejidad de la situación. Cada mujer se siente cómplice de un amor imposible, no víctima de un engaño sistemático. Las películas de Pedro definen una época. Los 3 huastecos, 2 tipos de cuidado, a toda máquina. En cada una interpreta al hombre honesto, leal, incapaz de mentir. La ironía es brutal. México adora a Pedro precisamente por valores que él no posee. Pero en pantalla es convincente, porque en cierto modo está interpretándose a sí mismo. Interpreta al Pedro que desearía ser, al hombre que podría haber sido si no estuviera maldito con esta compulsión. Y entonces, en 1952, todo se complica aún más. Pedro conoce a la quinta mujer. Lilia Prado, actriz de 22 años, belleza exuberante. La química en pantalla es eléctrica. Los productores los emparejan en 3 películas seguidas. Pero lo que pasa fuera de las cámaras es más intenso que cualquier escena filmada. Lilia se enamora perdidamente. Pedro, por supuesto, le corresponde. Le promete matrimonio. Le compra una casa en Cuernavaca. Le escribe poemas que ella guarda en una caja de terciopelo rojo. Pero Lilia es diferente a las otras. Es impaciente. Exige fechas concretas. Quiere saber cuándo van a formalizar, cuándo va a presentarla a su familia, cuándo van a tener hijos. Pedro improvisa excusas cada vez más elaboradas. Su madre está enferma y no puede darle ese disgusto. Su carrera está en un momento delicado. Hay asuntos legales sin resolver. Lilia no está convencida, pero tampoco se va.
Está atrapada en la órbita de Pedro como todas las demás. Aquí viene lo primero que te prometí. Como Pedro mantuvo 7 relaciones simultáneas sin ser descubierto. La clave estaba en la compartimentalización extrema. Cada mujer existía en un universo separado. Nunca asistían a los mismos eventos. Pedro tenía 2 grupos de amigos diferentes. Uno para su vida con Lupita, otro para su vida con Irma. Nunca se mezclaban. Tenía 2 médicos, 2 dentistas, 2 sastres. Uno sabía de una vida, el otro de la otra. Pero aquí está el detalle que nadie conoce. Pedro había creado identidades falsas completas. Para María Luisa no era Pedro Infante, actor famoso. Era Pedro Cruz, un primo exitoso del actor, un hombre de negocios que viajaba constantemente por trabajo. María Luisa vivía en Guadalajara y no tenía televisión. Veía las películas de Pedro Infante sin saber que ese hombre en la pantalla era el mismo que la visitaba cada 2 semanas. Pedro le había convencido de que el parecido era coincidencia, que era como un doble del actor famoso. Y ella le creía porque ¿quién inventaría algo tan absurdo? Con la bailarina española Carmen Ferreira la historia era similar. Pedro le había dicho que era piloto comercial, que volaba rutas internacionales, por eso sus ausencias constantes. Le mostró identificaciones falsas, uniformes de piloto que mandó hacer especialmente. Carmen vivía en Veracruz, lejos del circuito del cine capitalino. Cuando Pedro aparecía en pantalla en algún cine del puerto, Carmen lo veía pero no hacía la conexión porque su Pedro tenía bigote y el actor no. Era el mismo hombre afeitándose el bigote para las películas y dejándolo crecer para las visitas a Veracruz. La sexta mujer apareció en 1954. Se llamaba Rosa María. Era maestra de primaria en Puebla. Pedro la conoció en una gira promocional. Quedó embarazada en el primer encuentro. Pedro le alquiló una casa en las afueras de Puebla, le dio dinero mensual, le prometió reconocer al hijo. Rosa María nunca exigió más. Era de familia humilde, conservadora, agradecida de tener el apoyo económico del padre de su hijo. No sabía que ese mismo padre tenía ya 8 hijos con 5 mujeres diferentes. ¿Cómo sostenía económicamente todo esto? Pedro ganaba fortunas, pero gastaba más. Las 5 casas, los gastos mensuales para cada familia, los regalos constantes para mantener contentas a todas, los sobornos a fotógrafos de prensa que captaban imágenes comprometedoras, los pagos a periodistas para que no publicaran rumores. Cada mes, Pedro gastaba más de lo que ganaba. Tenía deudas con productores, préstamos con bancos, favores pendientes con empresarios. Pero seguía siendo la estrella más grande de México. Los estudios no podían prescindir de él. Cada película con Pedro Infante era un éxito garantizado. En el set, Pedro era profesional absoluto. Llegaba temprano, se sabía todos los diálogos, nunca causaba problemas. Los directores lo adoraban, los técnicos lo respetaban. Nadie imaginaba el caos de su vida personal. Había desarrollado una capacidad casi sobrenatural de compartimentalizar. Mientras filmaba, era completamente Pedro Infante, el actor. Los problemas personales no existían. La angustia esperaba afuera, en el mundo real. Pero en el set, bajo las luces, rodeado de cámaras, Pedro encontraba paz. Las películas seguían llegando. Escuela de vagabundos, El inocente, La vida no vale nada. Cada una un éxito masivo. Pedro era más que un actor. Era un fenómeno cultural, un espejo donde México se veía reflejado, donde los pobres soñaban con dignidad y los ricos recordaban sus raíces humildes. Pero ese espejo mostraba un reflejo falso. El verdadero Pedro era un hombre perseguido por sus mentiras.
exhausto por el peso de mantener tantas vidas simultáneas. En las noches, después de cumplir con todas sus obligaciones, Pedro conducía solo por las calles de la Ciudad de México. Manejaba sin rumbo durante horas, fumando un cigarrillo tras otro, tratando de entender cómo había llegado a esto. ¿En qué momento se le fue de las manos? ¿Cuándo pasó de ser un mujeriego simpático a ser un arquitecto de engaños sistemáticos? No tenía respuesta. Solo sabía que no podía parar. Y entonces llegó 1955, el año que todo empezó a desmoronarse. Irma Dorantes quedó embarazada. Exigió a Pedro que reconociera públicamente a su hijo. Le dio un ultimátum. O anunciaban su relación o ella misma convocaría una conferencia de prensa. Pedro entró en pánico. Un escándalo así destruiría todo. No solo su carrera, sino las vidas de todas las otras mujeres. Hizo lo que siempre hacía. Prometió. Le juró a Irma que después del estreno de su próxima película haría el anuncio. Solo necesitaba tiempo para preparar a su madre, para hablar con sus abogados, para arreglar los papeles del divorcio con Lupita. Pero ese tiempo nunca llegaba. Siempre había una razón para posponerlo. Una película más, un compromiso más, una gira más. Irma empezó a darse cuenta de que Pedro nunca cumpliría. Pero para entonces ya había nacido su hija. Y el amor que sentía por Pedro, mezclado con el resentimiento, la mantenía atrapada en un limbo emocional del que no podía salir. Lupita Torrentera, mientras tanto, había vuelto a sospechar. Las ausencias de Pedro eran cada vez más frecuentes y menos justificables. Contrató a otro investigador. Las nuevas fotografías mostraban no solo a Irma, sino también a las otras mujeres. Lupita finalmente tuvo suficiente. En enero de 1956, presentó demanda de divorcio. El escándalo estalló en la prensa. Pedro Infante se divorcia. Fue titular en todos los periódicos. México entero estaba conmocionado. El ídolo inmaculado tenía pies de barro. Pero Pedro convirtió el escándalo en victoria. Dio entrevistas donde se presentaba como víctima de un matrimonio infeliz, donde hablaba de buscar el verdadero amor, donde prometía sentar cabeza con la mujer correcta. La opinión pública, especialmente las mujeres, lo perdonó. Incluso lo admiraron por ser honesto al terminar un matrimonio que no funcionaba. No sabían que ese divorcio no solucionaba nada. Solo liberaba a Pedro para hacer público lo que llevaba años haciendo en secreto. En marzo de 1956, Pedro e Irma Dorantes anunciaron su compromiso. Las revistas publicaron fotos de la pareja feliz. Irma lucía radiante. Pedro lucía aliviado. Finalmente podía vivir en la luz, pensó. Pero era un espejismo. Porque Pedro seguía visitando a María Luisa, seguía manteniendo a Rosa María y su hijo en Puebla. Seguía escribiendo cartas románticas a Carmen Ferreira en Veracruz. Y estaba a punto de conocer a la séptima mujer, la que finalmente lo destruiría. Aquí viene lo segundo que te prometí. El verdadero motivo del viaje fatal. En octubre de 1956, Pedro viajó a La Habana para una gira promocional. Cuba era territorio caliente en esa época, lleno de casinos, cabarets, dinero del turismo norteamericano. Pedro se presentó en el cabaret Tropicana. La estrella de la noche era Margot Duval, bailarina cubana de 26 años, conocida por sus rutinas exóticas y su belleza caribeña. Pedro la vio bailar y quedó hipnotizado. Esa noche la invitó a cenar. A la semana vivían un romance explosivo. Margot era diferente a todas las otras. Era independiente, exitosa por mérito propio, acostumbrada a tratar con hombres poderosos. No se impresionaba fácilmente. Pero con Pedro fue diferente.
Ella también cayó bajo el encanto. Se enamoró de verdad. Y cuando quedó embarazada en diciembre de 1956, no aceptó excusas ni promesas vagas. Exigió matrimonio inmediato. Le dijo a Pedro que si no se casaban antes de que naciera el bebé, ella misma iría a México y contaría todo públicamente. Pedro estaba atrapado. Acababa de comprometerse públicamente con Irma. Estaba filmando 2 películas simultáneamente. Tenía compromisos hasta 1958. No podía simplemente desaparecer a Cuba y casarse con Margot. Pero tampoco podía arriesgarse a que ella cumpliera su amenaza. El escándalo sería nuclear. No sobreviviría profesionalmente. México no perdonaría una traición tan masiva. Durante meses, Pedro intentó negociar. Le ofreció dinero a Margot. Le prometió reconocer al hijo. Le suplicó paciencia. Pero Margot era inflexible. Quería matrimonio o exposición pública. No había término medio. Para marzo de 1957, Margot estaba de 6 meses. El tiempo se agotaba. Pedro tenía que tomar una decisión. Y entonces llegó el momento de colapso total. El 10 de abril de 1957, Irma Dorantes descubrió accidentalmente una carta de Margot. La carta era explícita. Hablaba del embarazo, del ultimátum, de la fecha límite del 20 de abril. Irma confrontó a Pedro. La pelea fue monumental. Gritos, lágrimas, objetos volando. Irma amenazó con ir a la prensa, con contar todo, con destruir a Pedro si él no cortaba inmediatamente todo contacto con la cubana. Pedro estaba acorralado, Irma por un lado, Margot por el otro. Las otras mujeres en sus respectivos universos, ajenas al drama pero igualmente demandantes de atención y tiempo. Su madre enferma en Sinaloa, pidiendo que la visitara. Los productores presionando para terminar filmaciones. Los acreedores exigiendo pagos atrasados. Todo colapsando simultáneamente. La noche del 13 de abril, Pedro no durmió. Se sentó en su casa vacía, la quinta casa, su refugio secreto, y escribió 7 cartas, una para cada mujer. En cada carta confesaba todo. Les decía sobre las otras, les pedía perdón. Les explicaba que no era maldad, sino enfermedad, una adicción que no podía controlar. Les decía que las amaba a todas, que cada amor había sido genuino en su momento, pero que se daba cuenta ahora de que había destruido 7 vidas tratando de vivir todas simultáneamente. Las cartas eran brutalmente honestas. En la carta a Lupita le pedía perdón por los años robados. En la carta a Irma le explicaba sobre Margot y le rogaba que cuidara de su hija. En la carta a María Luisa finalmente le revelaba que el primo del actor era el actor mismo. En la carta a Rosa María le prometía que un amigo seguiría enviando dinero para su hijo. En la carta a Carmen le confesaba que nunca había sido piloto. En la carta a Lilia le explicaba por qué nunca pudo cumplir sus promesas de matrimonio. Y en la carta a Margot le decía que no podía casarse con ella, pero que reconocería al hijo y se aseguraría de que nunca le faltara nada. Pedro guardó las 7 cartas en una maleta negra. Su plan era entregarlas personalmente. Había decidido terminar todo, dejar el cine, desaparecer, ir a vivir a algún pueblo pequeño donde nadie lo conociera. Empezar de nuevo como carpintero, como había sido en su juventud. Ya no podía sostener las mentiras. Era más fácil destruir todo y comenzar de cero. El 14 de abril de 1957, Pedro tenía programado un vuelo a Mérida. Iba a inaugurar una tienda de su amigo Antonio Turrent. Era un compromiso que no podía cancelar. Decidió que después de Mérida tomaría decisiones finales. Tal vez desde allí volaría a Cuba, o tal vez simplemente desaparecería. Aquí viene lo tercero que te prometí.
¿Por qué ese avión despegó a pesar de las advertencias? El Consolidated B-24 era un avión de carga de la Segunda Guerra Mundial, convertido para transporte civil. Era propiedad de Pedro, quien lo había comprado un año antes porque estaba cansado de depender de vuelos comerciales. Le permitía viajar en privado, sin fotógrafos, sin fans, sin ojos curiosos. El piloto era su amigo capitán Víctor Vidal Ramírez. El copiloto, Marcelo Girón Rodríguez. El mecánico de vuelo era Pedro mismo, porque amaba volar y había obtenido su licencia de piloto hacía 2 años. La mañana del 15 de abril, el mecánico de tierra revisó el avión. Encontró problemas en uno de los motores. Le dijo a Pedro que no era seguro volar. Recomendó posponer el viaje. Pero Pedro insistió. Tenía que estar en Mérida esa tarde. No podía fallar a su amigo. El mecánico repitió sus advertencias. El motor 2 tenía vibraciones anormales. Podría fallar en vuelo. Pedro le dijo que él personalmente vigilaría ese motor, que si había problemas, regresarían. ¿Por qué insistió en volar? Porque Pedro quería morir, no conscientemente tal vez. Pero en algún nivel profundo había tomado la decisión de no seguir viviendo en ese infierno de mentiras. El avión era una ruleta rusa. Tal vez llegarían bien a Mérida. Tal vez no. Si no llegaban, todo terminaba limpiamente. Las cartas serían encontradas. La verdad saldría, pero él ya no tendría que enfrentarla. El avión despegó a las 8:15 de la mañana del 15 de abril de 1957. A bordo iban Pedro, el capitán Vidal, el copiloto Girón y el ingeniero Antonio Turrent, el amigo que había organizado la inauguración en Mérida. Volaron sin problemas las primeras 2 horas, pero al acercarse a Mérida, el motor 2 empezó a fallar. Las vibraciones se intensificaron. El capitán Vidal quiso dar la vuelta, regresar a México. Pedro insistió en seguir. Dijo que podían aterrizar con 3 motores, a las 8:20 de la mañana. Mientras intentaban aterrizar en el aeropuerto de Mérida, el motor 2 explotó. La explosión dañó el ala derecha. El avión entró en barrena. El capitán Vidal luchó por controlar la nave. Durante 30 segundos, el avión dio vueltas en el aire, perdiendo altitud rápidamente. Los testigos en tierra describen un sonido horrible, metal retorciéndose, motores gritando. Y entonces el impacto. El avión se estrelló en un campo cerca del aeropuerto. Explotó en una bola de fuego. Los 4 hombres murieron instantáneamente. Las primeras noticias llegaron a la Ciudad de México al mediodía. Pedro Infante muerto en accidente aéreo. El país entró en shock. Las transmisiones de radio fueron interrumpidas. Las tiendas cerraron. La gente lloraba en las calles. Era como si hubiera muerto un miembro de cada familia mexicana. Porque eso era Pedro para México. Familia. El hermano, el amigo, el compadre. El hombre que cantaba sus penas y celebraba sus alegrías. Los restos del avión fueron examinados. Entre los escombros se encontraron la maleta negra. Estaba quemada, pero las cartas sobrevivieron, protegidas por una caja de metal dentro de la maleta. Las autoridades las entregaron a José Infante, hermano mayor de Pedro. José las leyó y entendió inmediatamente que contenían dinamita social. Si esas cartas se hacían públicas, destruirían el legado de Pedro. México necesitaba conservar a su ídolo inmaculado. La verdad era demasiado dolorosa. José Infante hizo varias cosas rápidamente. Primero, retuvo las cartas. Le dijo a las autoridades que contenían información personal sin relevancia para la investigación del accidente. Segundo, contactó a cada una de las mujeres mencionadas en las cartas. Les ofreció dinero, apoyo, discreción. Les pidió que guardaran silencio sobre la naturaleza de su relación con Pedro.
Les explicó que revelar la verdad solo causaría más dolor sin beneficio para nadie. Algunas aceptaron. María Luisa tomó el dinero y desapareció en provincia. Rosa María hizo lo mismo. Carmen Ferreira regresó a España y nunca habló públicamente. Lilia Prado negó todo romance. Dijo que solo fueron compañeros de trabajo. Otras resistieron. Irma Dorantes exigió reconocimiento para su hija. José negoció. Reconocimiento privado, apellido Infante, herencia protegida, pero sin declaraciones públicas sobre la naturaleza de la relación durante los años del matrimonio de Pedro con Lupita. Margot Duval fue la más difícil. Amenazó con ir a la prensa mexicana. José Infante voló a Cuba. Le ofreció una fortuna, $200,000, una casa en La Habana, manutención vitalicia para ella y el hijo. A cambio, silencio total. Margot aceptó. En junio de 1957, dio a luz un niño. Le puso por nombre Pedro, por su padre muerto. Pero públicamente el niño no llevaba el apellido Infante. José se aseguró de que los registros cubanos no mostraran paternidad. ¿Y las cartas? José las quemó. Las destruyó completamente. Pero antes hizo algo más. Las grabó. Las leyó frente a un micrófono en un estudio privado, preservando el contenido pero destruyendo las pruebas físicas. Esas grabaciones las guardó en una caja fuerte. Dijo que algún día, cuando todos los involucrados hubieran muerto, la verdad podría salir. Pero no ahora. No cuando el dolor era tan fresco. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Las grabaciones perdidas. En los 2 días previos a su muerte, Pedro había decidido confesarlo todo públicamente. El 13 de abril, después de escribir las cartas, alquiló un estudio de grabación privado en la zona rosa. Le pidió al técnico que grabara todo lo que iba a decir y que guardara las cintas en secreto hasta que Pedro diera instrucciones de publicarlas. Durante 3 horas Pedro habló. Confesó todo. Cada relación, cada mentira, cada hijo no reconocido. Explicó la compulsión, la adicción al amor nuevo, la incapacidad de decir que no. Describió el sistema de mensajeros, las identidades falsas, las casas secretas. Habló de la culpa, del insomnio, de las noches conduciendo solo tratando de entender cómo su vida se había convertido en esto. En las grabaciones, Pedro llora. Su voz se quiebra. Pide perdón a cada mujer por nombre. Pide perdón a sus hijos. Pide perdón a México por ser una mentira viviente. Dice que la fama lo destruyó. Que el amor del público era una prisión de la que no podía escapar, porque escapar significaba decepcionar a millones. Dice que actuó toda su vida, que incluso fuera de cámaras estaba interpretando el papel de Pedro Infante, que no sabía quién era el verdadero Pedro Cruz. Las grabaciones eran devastadoras. El técnico las guardó como Pedro pidió. Pero 2 días después, Pedro estaba muerto. El técnico no sabía qué hacer. Contactó a José Infante. Le entregó las cintas. José las escuchó y supo que nunca podían salir a la luz. No ahora. No con México de luto. No con el país entero idealizando a Pedro como santo y mártir. José guardó las cintas en la misma caja fuerte donde guardó las transcripciones de las cartas. Ahí permanecieron durante décadas. José murió en 1982 sin haberlas revelado. La caja fuerte pasó a manos de su hijo, quien tampoco se atrevió a publicarlas. ¿Existen todavía? Hay rumores de que sí. Hay coleccionistas privados que afirman haberlas escuchado. Hay periodistas que han intentado localizarlas, pero oficialmente no existen. Lo que sí existió fue el funeral. El 17 de abril de 1957, el cuerpo de Pedro llegó a la Ciudad de México.
El féretro fue llevado en hombros desde el aeropuerto hasta el Palacio de Bellas Artes. 100.000 personas acompañaron el cortejo. La avenida Juárez estaba completamente bloqueada. La gente lloraba, gritaba, se desmayaba. Muchos no creían que estuviera muerto. Circularon rumores de que era un truco publicitario, que Pedro aparecería en cualquier momento sonriendo, diciendo, era broma. En el Palacio de Bellas Artes se velaron sus restos. 200.000 personas pasaron frente al féretro en 12 horas. Muchos no pudieron entrar. La fila daba la vuelta a varias manzanas. Los vendedores ambulantes vendían fotografías de Pedro, veladoras con su imagen, estampitas religiosas donde Pedro aparecía como un santo. México había convertido a su ídolo en mártir, en figura religiosa, en símbolo de algo más grande que un actor de cine. El entierro fue el 18 de abril en el Panteón Jardín. Otras 100.000 personas se aglomeraron en el cementerio. La tumba quedó sepultada bajo toneladas de flores. Durante semanas la gente siguió visitando, dejando cartas, dejando promesas, pidiendo milagros. Se reportaron curaciones milagrosas atribuidas a Pedro. Madres llevaban a hijos enfermos a tocar su tumba. Mujeres dejaban anillos de compromiso, pidiéndole al Santo Pedro que intercediera por sus amores imposibles. La ironía era brutal. El hombre que engañó sistemáticamente a 7 mujeres se había convertido en patrono de los amores fieles. Las mujeres de la vida de Pedro reaccionaron de formas diferentes. Lupita Torrentera se recluyó en su casa, rechazó entrevistas, vivió el resto de su vida en silencio. Murió en 1988 sin haber hablado públicamente sobre su matrimonio con Pedro. Irma Dorantes siguió actuando. Nunca se volvió a casar. Crió sola a su hija Irma Infante. Dio algunas entrevistas donde hablaba de Pedro con amor, pero sin revelar detalles comprometedores. Murió en 2022, llevándose secretos a la tumba. María Luisa desapareció completamente. Hay versiones de que se mudó a Estados Unidos, otras de que se fue a Sudamérica. Sus hijos con Pedro nunca fueron reconocidos oficialmente. Uno se llama Pedro Cruz y trabaja como mecánico en Guadalajara. El otro murió joven en un accidente de moto. Ninguno llevó el apellido Infante. Rosa María se volvió a casar con un maestro de escuela. Su hijo con Pedro creció sin saber quién era su verdadero padre. Rosa María le dijo que había muerto en la Revolución. Una mentira más piadosa que la verdad. El hijo descubrió la realidad en los años 80, cuando un periodista investigador lo localizó. Para entonces, era demasiado tarde para reclamar herencia o reconocimiento. Carmen Ferreira regresó a España y se convirtió en coreógrafa exitosa en Madrid. Nunca habló de Pedro. En sus memorias publicadas en 1985, hay un capítulo titulado El Mexicano, donde describe un romance con un actor latinoamericano sin nombrarlo. Los detalles coinciden con Pedro, pero Carmen nunca confirmó la identidad. Lilia Prado tuvo una carrera exitosa como actriz hasta los años 70. Se casó 2 veces, ninguna vez felizmente. En entrevistas ocasionalmente mencionaba su gran amor imposible, un compañero actor que había muerto joven. Pero insistía en que nunca fueron amantes, solo almas gemelas platónicas. Los que conocieron la verdad sabían que mentía, pero respetaban su derecho a proteger su versión de la historia. Margot Duval se quedó en Cuba. Vivió la revolución de 1959. Su hijo Pedro creció en La Habana socialista. Margot siguió bailando hasta los 60 años. Murió en 1999. En su testamento dejó una carta sellada que debía abrirse solo después de su muerte. La carta contaba toda la historia con Pedro. Nombraba fechas,
lugares, detalles íntimos. Pero para entonces ya nadie le importaba. Los periódicos cubanos publicaron la carta como curiosidad histórica. Los periódicos mexicanos la ignoraron. La leyenda de Pedro estaba demasiado consolidada para ser alterada por revelaciones tardías. ¿Qué pasó con el hijo cubano? Pedro Duval, como se registró, estudió medicina. Se convirtió en cirujano en La Habana. Tiene un parecido notable con su padre. Los mismos ojos, la misma sonrisa. En los años 90, intentó viajar a México para conocer a sus medios hermanos. Le negaron la visa. Intentó contactarlos por carta. Nunca respondieron. La familia oficial de Pedro Infante no quería reconocer ramas secretas del árbol genealógico. Era más fácil fingir que no existían. El legado de Pedro Infante es complejo. Para México sigue siendo un ídolo inmaculado. Sus películas se transmiten constantemente en televisión. Sus canciones suenan en cada celebración patriótica. Su tumba en el Panteón Jardín sigue siendo sitio de peregrinación. Los fans dejan cartas, flores, botellas de tequila. Cada 15 de abril, aniversario de su muerte, miles se reúnen para recordarlo. Pero hay otro legado menos celebrado. Pedro dejó al menos 12 hijos con diferentes mujeres. Algunos reconocidos, la mayoría no. Dejó deudas económicas enormes que sus herederos batallaron años en resolver. Dejó corazones rotos, vidas alteradas, mujeres que nunca superaron completamente el engaño. Dejó un ejemplo de cómo el carisma puede ser una forma de violencia, cómo el amor declarado puede ser una herramienta de manipulación. ¿Era Pedro un monstruo? No. Era un hombre profundamente defectuoso, que vivió en una época que permitía, incluso celebraba, ciertos tipos de comportamiento masculino que hoy reconoceríamos como tóxicos. Era adicto al amor nuevo, a la conquista, a la sensación de ser deseado. Cada mujer nueva era una validación de su valía. Cada promesa rota era evidencia de su incapacidad de estar a la altura de su propia imagen pública. ¿Amaba a estas mujeres? Probablemente sí, en el momento. Pedro tenía una capacidad extraordinaria de enamorarse sinceramente cada vez. El problema era que ese amor no duraba. Se evaporaba tan rápido como llegaba. Pero en el momento de declararlo, era genuino. Por eso era tan convincente. No estaba actuando. Estaba sintiendo. El engaño no estaba en la emoción, sino en la promesa de permanencia. ¿Podría haber cambiado? Tal vez. Si hubiera buscado ayuda. Si hubiera reconocido su compulsión como enfermedad, no como debilidad de carácter. Pero en los años 50 no había vocabulario para esto. La terapia era para locos. Los hombres no hablaban de emociones. Se esperaba que los machos mexicanos tuvieran muchas mujeres. Era casi obligatorio para mantener la reputación. Pedro llevó esa expectativa al extremo. Pero la sociedad que lo creó era cómplice. Las películas de Pedro siguen siendo hermosas. Sus canciones siguen emocionando. El arte sobrevive al artista. Podemos apreciar nosotros los pobres, sin endosar las acciones del hombre que la protagonizó. Podemos cantar 100 años, sin olvidar que quien la cantaba prometió amor eterno a 7 mujeres simultáneamente. La separación entre arte y artista es necesaria. Pero tampoco podemos fingir que el artista no existió, que sus acciones no importan. ¿Qué habría pasado si Pedro hubiera sobrevivido? Si el avión hubiera aterrizado seguro en Mérida, si hubiera entregado las cartas, si hubiera confesado públicamente. México lo habría perdonado eventualmente. Los ídolos pueden sobrevivir escándalos si el arrepentimiento parece genuino, pero el costo habría sido alto. Años de ostracismo, pérdida de contratos, películas canceladas. Tal vez habría encontrado paz finalmente.
Tal vez habría construido una vida honesta con una de estas mujeres. Pero no sabemos. El avión explotó. Pedro murió. La verdad murió con él, al menos parcialmente. Las cartas fueron destruidas. Las grabaciones desaparecieron o siguen ocultas. Los testigos fueron silenciados con dinero o lealtad familiar. México decidió colectivamente que prefería la leyenda a la verdad. Y tal vez tenía razón. Tal vez algunos ídolos deben permanecer en pedestales. Tal vez la desilusión colectiva habría sido peor que la mentira colectiva. Pero las mujeres saben. Las que sobrevivieron llevan la verdad en silencio. Los hijos no reconocidos llevan el apellido negado en su ADN. Las grabaciones, si existen, esperan en alguna caja fuerte el momento adecuado. La verdad siempre espera. Puede tardar décadas, pero eventualmente emerge. Hoy, casi 70 años después, podemos mirar la vida de Pedro Infante con perspectiva. Podemos admirar su talento sin idealizar su carácter. Podemos disfrutar su arte